En el vídeo de hoy vamos a ver lo que son las matrices elementales. En un primer instante enseñaré los tres tipos que hay y pondré ejemplos para que quede lo más claro posible. Después veremos un por qué se definen estas matrices elementales y qué juego desempeñan en el cálculo matricial. Y con esto dejaremos todo preparado para que en el siguiente vídeo, que después dejaré una tarjeta al final, sobre cómo calcular la inversa de una matriz cualquiera, cuadrada de orden n y de rango máximo. Así que dicho esto, vamos con ello. Antes de definir cada matriz elemental, los tres tipos que hay, necesito que recordéis muy bien los tres tipos de transformaciones elementales que habíamos visto. Uno era intercambiar una fila por otra. Lo escribo. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz, una 2×2, pues intercambiar la primera fila por la segunda era una transformación elemental y lo que obteníamos era, pues eso, poner esta fila aquí y esta fila, pues cambiarla por la otra. La segunda transformación consistía en una fila multiplicarla por un escalar no nulo. Lo escribo. Ejemplo, si nosotros tenemos la misma matriz que antes, y ahora yo lo que hago es coger la fila 1, lo podemos denotar así, cogemos la fila 1 y la cambiamos por ella misma multiplicada por un escalar no nulo, por ejemplo, 3, pues lo que se obtiene es otra matriz, que es eso, multiplicar la fila 1 por 3. Y por último, la tercera era intercambiar una fila por ella misma más una combinación lineal de las demás. Lo escribo. Ejemplo, pues fíjate, cogemos la misma matriz que antes, 1, 2, 3, 4, y lo que hacemos es fila 2 la intercambiamos por ella más fila 1. Pues mira, cogemos fila 2 y la intercambiamos por fila 2 más fila 1. Es decir, la fila 2 la intercambiamos por ella misma más una combinación lineal de las demás filas, que en este caso solo consiste en sumarle F1. Pues tendríamos la primera fila queda igual, y ahora a esta fila sería este más este 4 y este más este 6. Si no recordáis muy bien las transformaciones elementales por filas, os dejaré una tarjeta con el correspondiente vídeo que tengo sobre esta teoría. Ahora sí, veamos lo que es una matriz elemental. Una matriz elemental será una matriz que resulta de aplicar a la matriz de identidad una operación elemental por filas. Una de las tres que hemos visto anteriormente. De ahí que efectivamente tengamos tres tipos de matrices elementales, una por cada transformación. Repito que lo que va a ser es una matriz que resulta de aplicar a la matriz de identidad, a la que tiene en la diagonal todo unos y en el resto de posiciones de la matriz ceros, una operación elemental por filas. Entonces, el primer tipo de matriz elemental es la asociada a la primera transformación elemental, intercambiar filas. A esta matriz la vamos a llamar I, y luego con subíndices IJ, donde IJ van a ser las filas que vamos a permutar. Particularizando con un ejemplo para que quede mucho más claro, si nosotros tenemos la identidad de orden 3, la matriz elemental, por ejemplo, I2, 3, será esta de aquí. Tenemos que hacer a la matriz de identidad, esta de aquí, la transformación del tipo 1, que consiste en intercambiar la fila 2 por la fila 3. Entonces es básicamente como hemos hecho antes, intercambiar estas filas, la 2 con la 3. Por lo tanto, la de arriba queda tal cual y ahora las otras se intercambian. El segundo tipo de matriz elemental va a ser la asociada a la segunda transformación elemental. Es decir, va a ser una matriz que resulta de aplicar a la matriz de identidad la segunda transformación elemental. ¿Cómo se va a denotar? De esta forma. Y ahora como subíndice ponemos I minúscula, que va a indicar la fila a la que vamos a multiplicar por el escalar,
y entre paréntesis el escalar por el que multiplicamos. De nuevo, si nosotros partimos de la matriz identidad de orden 3, en este caso, y sub 1 y entre paréntesis 5, pues va a ser justo la matriz que, partiendo de la matriz identidad, multiplicamos por 5 la primera fila. Por tanto, será esta de aquí. Y por último, la tercera matriz elemental va a ser aquella que resulta de aplicar a la matriz identidad la tercera transformación elemental, como era de esperar. ¿Cómo la vamos a denotar? Pues vamos a poner i, como las dos anteriores, y ahora como subíndices, i, j, y entre paréntesis, un escalar. Pongamos lambda, por ejemplo. Y ojo aquí, no del todo es la tercera transformación elemental, porque esta matriz va a resultar de la matriz identidad al aplicarle una transformación elemental de tercer tipo, pero la fila que vamos a cambiar va a ser por ella misma más otra fila multiplicada por un escalar, que en particular es una combinación lineal. Es decir, la combinación lineal a la que vamos a sumar esa fila tiene que constar únicamente de una fila, ¿vale? Y esto es lo que nos indica los subíndices. Esto indica que va a ser la matriz elemental que resulta de aplicar a la matriz identidad la siguiente transformación. La fila j, ¿vale? Va a ser cambiada por ella misma más lambda veces la fila iésima. Luego lo que estamos haciendo es una transformación del tercer tipo, pero la combinación lineal solo consta de una sola fila, que es la fila iésima. Es decir, la j pasa a ser ella misma más la iésima multiplicada por lambda, ¿vale? Veamos un ejemplo. Como antes partimos de la matriz identidad de orden 3, por ejemplo, entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, i 1, 2, y cogemos como escalar el 3, esto nos va a dar lo siguiente. Fíjate, la fila 2 es la que va a ser cambiada por ella misma más 3 veces la fila 1, ¿vale? Luego, la fila 1 queda tal cual. Y ahora la fila 2 es ella misma y le sumamos 3 veces la fila 1. Luego sería 0 más 3, 3. 1 más 0 por 3, 1. 0 más 0 por 3, 0. Y la última no ha sido afectada. Así que lo que tenemos aquí son los tres tipos de matrices elementales por filas, porque estamos utilizando las transformaciones elementales por filas. Después veremos que también se pueden definir las matrices elementales por columnas. Bien, una vez que hemos visto este tipo de matrices, nosotros nos preguntamos ¿para qué sirven? ¿Por qué las definimos así? Pues bien, esto es lo que vamos a ver a continuación. La importancia de estas matrices radica en la siguiente propiedad, y es que si nosotros tenemos una matriz A con n filas, n columnas, cualquiera, ¿vale? Cualquier matriz cuadrada de orden n. Pues bien, si hacemos a A una transformación elemental de las que hemos visto antes, pues hacer esa transformación elemental te va a dar otra matriz, ¿no? Pues bien, esa nueva matriz que obtenemos también se puede obtener si en vez de hacer la transformación elemental, lo que hacemos es multiplicar a A por la matriz elemental asociada. Y ojo, esa multiplicación de la matriz elemental tiene que ser por la izquierda. Es decir, que si nosotros tenemos una transformación elemental que queremos aplicar a A y E se llama, por ejemplo, la matriz elemental asociada a esa transformación, pues hacer la transformación elemental a A es lo mismo que hacer E por la matriz A. Vamos a obtener la misma matriz. Vamos a ver un ejemplo de esto con cada uno de los tipos de matrices elementales que hemos visto antes. Y bueno, con los ejemplos se va a ver claro por qué sucede esta propiedad, y el que quiera como ejercicio puede demostrarlo por una matriz de orden cualquier dado, y sea cual sea la transformación elemental. Por ejemplo, sea la matriz A, una de orden 3, cuadrada, que esté formada por el 1, menos 1, 2, 0, 8, menos 2, 1, 1, 0. Y ahora vamos a aplicarle una transformación elemental del primer tipo, que eran intercambiar filas. Intercambiemos, por ejemplo,
la fila 1 con la fila 2. Entonces tendremos esta otra matriz. 0, 8, menos 2, 1, menos 1, 2, 1, 1, 0. Repito que lo que hemos hecho ha sido intercambiar estas dos filas. Pues como veis hemos obtenido esta nueva matriz. Bueno, vamos a ver cuál es la matriz elemental asociada a esta transformación elemental. Pues era partir de la identidad y hacer esa transformación elemental. Por tanto, si intercambiamos fila 1 con fila 2, obtenemos esta otra matriz, que esta será la matriz elemental, como hemos dicho antes, y ahora como subíndice poníamos las dos filas que se iban a intercambiar, en este caso 1 y 2. A obtener esta matriz, ¿vale? Que es partiendo de A hacer esa transformación elemental, es lo mismo que si ahora hacemos, como pone en la propiedad, la matriz elemental asociada por la matriz A. ¿Vale? También voy a escribir la matriz elemental para ayudaros a hacer la multiplicación más cómodamente. Uy, va, que hostia le he metido. ¿Cuánto da esta multiplicación? Pues bien, sería esta fila con esta columna nos da el siguiente término, 0. Después esta con esta sería 0 por menos 1 más 1 por 8 más 0 por 1. Es decir, lo que estás cogiendo es el 8. Y si haces lo mismo con la tercera columna, ahí lo que estás cogiendo es el menos 2. Ahora, para hallar la segunda fila, nos fijamos en esta fila y con esta columna obtenemos este primer elemento, el 1. Si hacemos lo mismo con esta segunda columna, obtenemos el menos 1. Y de nuevo, ya con la última columna, obtenemos el 2. Y ahora ya, para tercera fila, pues nos fijamos en esta fila y ahora la primera columna lo que hace es coger este elemento, el 1. Después con la siguiente columna, aquí es 0 por este, 0 por este y luego lo que coge es este elemento. Y ya con la última columna lo que coge es el 0. Así que efectivamente obtenemos la misma matriz. ¿Vale? Al principio la hemos obtenido al hacer la transformación elemental y la segunda al multiplicar la matriz elemental asociada por la matriz A. Ahora con una matriz elemental del segundo tipo. Ya con esta voy a ir más rápido y voy a dejar planteado la multiplicación y vosotros mismos comprobaréis que efectivamente da lo mismo. Bien, vamos a partir igual de la misma matriz A, pero ahora la transformación elemental que vamos a hacer es, por ejemplo, la fila 2 pasa a ser ella misma, pero multiplicada por 2, por ejemplo. Entonces la matriz que vamos a obtener va a ser la primera fila queda tal cual. Ojo, que la fila A, la matriz A se refiere a esta de aquí. Entonces lo he dicho, la primera fila queda tal cual, la segunda queda multiplicada por 2, es decir, da esto. Y la última tal cual. Bien, ¿cuál va a ser la matriz elemental asociada a esta transformación elemental? Pues era partir de la identidad, aplicar esta transformación. Es decir, la fila 2 pasa a ser ella misma multiplicada por 2. Y se notaba así. Iba a afectar a la fila 2 y estamos multiplicando por 2. Esta va a ser la siguiente matriz. El móvil se llenó de memoria, seguí avanzando y no lo grabé. Lo dicho, la matriz elemental va a ser esta de aquí, que es justo partiendo de la matriz de identidad, multiplicar por 2 la fila 2. Y ahora, si lo que hacemos nosotros es multiplicar esa matriz elemental por nuestra matriz A, lo que vamos a obtener es la matriz justamente que resultaba de aplicar a la transformación elemental. Vamos por último con el tercer tipo de matriz elemental. Recuerdo que esta consistía en coger una fila y cambiarla por ella misma y le sumamos otra fila distinta multiplicada por un escalar. Bien, he copiado ahí A de nuevo y vamos a hacer, por ejemplo, la siguiente transformación. F3 va a ser, de nuevo, F3 menos F2. Esa va a ser nuestra combinación lineal que vamos a sumar a F3. Va a ser menos F2. Entonces, si hacemos esta transformación elemental, pues nos va a quedar la siguiente matriz que estoy escribiendo. Las dos primeras filas no se ven alteradas y luego la última quedará de esa manera. Simplemente fila 3
menos F2 es la operación que hay que hacer. Bien, ahora, ¿cuál va a ser nuestra matriz elemental? Pues va a ser I sub 2, 3, y entre paréntesis, menos 1. Puesto que estamos haciendo a la fila 3 sumarle la fila 2 multiplicada por menos 1. Si esta transformación elemental se la hacemos a la propia identidad, vamos a obtener esa matriz elemental asociada a la transformación elemental. Si hacemos esta transformación, nos queda la matriz que aparece en pantalla. Y ahora, si coges esa matriz elemental y la multiplicas por la matriz A, como hemos dicho antes, con la propiedad, vamos a obtener la matriz A con la transformación elemental dicha. Por último, vamos a ver una pequeña observación. Y es que nosotros hemos dicho al principio que la matriz A tenía que ser cuadrada, pero en verdad puede ser una cualquiera. Y siempre que tenga n filas, es decir, sea una n por m, nosotros, cuando hagamos las transformaciones elementales, la matriz elemental asociada se la tendremos que hacer a la matriz identidad de orden n, es decir, el número de filas. Ahí he puesto un ejemplo, una matriz cualquiera, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con número de filas 2, número de columnas 3, y lo que hago es la transformación elemental de permutar filas. Por lo tanto, la matriz resultante de la transformación será 4, 5, 6, 1, 2, 3. Si ahora esa transformación se la hacemos a la matriz identidad, en este caso como tenía dos filas A la matriz identidad de orden 2, vamos a obtener la matriz elemental asociada a la transformación, que va a ser 0, 1, 1, 0, como aparece. Y de nuevo, si te coges la matriz elemental y la multiplicas por A, lo que vamos a obtener al hacer la multiplicación es la matriz resultante de coger A y aplicar la transformación elemental en cuestión. Con esto ya tendríamos la teoría suficiente para en el próximo vídeo entender un método muy rápido y sencillo de cálculo de inversa de una matriz.